Nicolás Lucar en Exitosa. Eso que están escuchando es la cortina para anunciar que Radio Exitosa le está regalando el día de hoy cajas de Sublime a los amigos del volante, a los taxistas. Lo único que tienen que hacer es venir acá a las instalaciones de Exitosa en la cuadra 6 de la avenida Guardia Civil, en Chorrillos, en la Campiña, una cuadra de la Escuela de Oficiales de la Policía Nacional, avenida Guardia Civil 674. Ven y gana con Exitosa. Estamos engriendo a nuestros amigos taxistas que nos escuchan, nos siguen, promueven, son los principales promotores de Radio Exitosa, no solo en Lima, sino en todo el país. Está con nosotros Santiago Gastañaduy, militante del Partido Nacionalista. Exitosa. Pero además tú eres, Santiago, primo de Nadine, ¿no? No, ya desde hace más de un año me divorcié con mi esposa, ¿no? Ella era Eran primos lejanos, ¿no? Creo que estaban del orden del 7º, 8º grado, ¿no? Porque el parentesco es con los dos, ¿no? Tanto con Yanta como con la señora Nadine, ¿no? Ya, pero ahora tú tienes un vínculo muy estrecho, ¿no? No, estoy en el partido del año 2006, ¿no? Y hemos sido consecuentes con lo que creemos, ¿no? Creemos en el proyecto nacionalista, creemos que hemos hecho un buen gobierno y creo que es necesario también defenderlo, ¿no? Porque sería también injusto, sería desleal que solo podamos estar en el partido en las épocas buenas, ¿no? Y en las épocas malas, como muchos han hecho, se han ido del partido tirando la puerta, ¿no? Yo creo que en momentos difíciles, en la cual se demuestra justamente la credibilidad, se demuestra justamente la lealtad hacia las ideas, ¿no? Y justamente estamos, digamos, en los diferentes medios de comunicación un poco para explicarle a la población todo esto que se está viviendo. Ahora, pero vamos por partes y cucharadas, como dicen. Digamos, hay en realidad dos investigaciones, ¿no es cierto? Sí, hay dos investigaciones grandes, ¿no? Una que se refiere al tema de las agendas, ¿no? O donde las agendas están incorporadas finalmente como prueba principal, ¿no es cierto? A ver, un poco para explicarte ahí, Nicolás. Porque hay dos, digamos, investigaciones en el Ministerio Público. Una que la tiene el fiscal Juárez Atoche. Esa es una investigación por lavado de activos. Se refiere al financiamiento de las campañas electorales del partido del año tanto del 2006 como el 2011, donde es cierto, donde el fiscal quiere utilizar como pruebas las agendas. Nosotros hemos cuestionado, digamos, la calidad probatoria de esas pero agendas eso ya se resolvió, robadas. ya se admitió, Sí, ¿no? Sí, pero todavía estamos, digamos, en apelación. Es decir, todavía nos queda un largo camino, digamos, para impugnarla, porque una vez, digamos, si el Poder Judicial, si la Corte Suprema, porque esto puede ir hasta la Corte Suprema en casación, si el Poder Judicial no nos da la razón, podemos irnos todavía en un proceso constitucional de amparo, donde podríamos llegar al Tribunal Constitucional. Ahora, si la justicia interna tampoco nos da la razón, podemos... O sea, van a ir con el tema de la legitimidad de las agendas como prueba hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Por supuesto, ¿no? Yo creo que ningún sistema jurídico resiste que se puedan admitir como pruebas cuando estas han sido robadas. Porque esto significaría legitimar también de alguna u otra manera el chuponeo. Esto podría legitimar también, digamos, que se use la violencia para arrancar algunos testimonios. Claro, pero ¿qué ocurre si esas agendas tienen información relevante que luego, contrastada con otras evidencias, se confirman como ciertas? Mira, lo que nosotros postulamos es... O sea, no importa si la información que tienen las agendas es certera o no. Lo que pasa es que nosotros postulamos lo siguiente un poco para que nos entienda la opinión pública. Lo que no puede hacer el juez, en este caso, todavía en investigación del fiscal, es utilizarla como prueba para formular una acusación. Lo que debe hacer el fiscal es utilizar, digamos, los elementos que hay en estas agendas para promover una investigación. Eso sí lo puede hacer, ¿no? Por ejemplo, si hay algún dato que él considera que se debe investigar, que lo investigue, pero no serviría para argumentar o para sostener un dato. Él tiene que investigar. Lo que pasa es que, lamentablemente, el Ministerio Público muchas veces aplica, digamos, esta ley del menor esfuerzo
y simplemente dices aquí, acá hay un medio Ahora, probatorio en el y lo quiero contexto de utilizar, esta ¿no? investigación han aparecido de pronto estos audios, ¿no es cierto? Sí. Y la primera pregunta, porque yo creo que acá lo que hace falta es información también, es cómo hacían aparecido estos audios, que entiendo, ustedes tenían conocimiento de la existencia de estos audios desde cuándo. A ver, más o menos de hace 2 meses, la fiscalía donde se promovió esta investigación con Artemio y se produjeron estos audios y estas transcripciones, a pedido del fiscal Juárez Atoche, se los envían. Y eso más o menos nosotros tenemos conocimiento de las transcripciones de hace 2 meses. Pero resulta curioso y resulta sintomático que justamente en estos momentos es que se dan a conocer estos audios y muchos medios de comunicación no solo tienen las transcripciones, tienen los audios y se entiende que estos audios están sobrelacrados. Ya, pero Entonces, la pregunta ¿dónde es, estaba y quién tenía esos audios y El- por qué? ¿Cuántos años? Estamos hablando de qué, 7 años. más, estamos hablando más o menos del 2000, claro, 7 años, estamos hablando del 2011, porque estos audios se produjeron entre marzo y mayo del 2011, o sea, estamos hablando 6 de años. unos 6 años. Entiendo que estos audios los tenía entre la policía y la fiscalía, pero lo que llama la atención es por qué se revelan ahora, y sobre todo por qué se revela el audio mismo, cuando el audio estaba un sobrelacrado que tenía el fiscal Juárez Atoche, y recién llama, digamos, a los investigados para aperturar estos sobres y que puedan ser escuchados. Y O sea, puedan se reconocer supone su voz, que ¿no? esas grabaciones que se están escuchando por primera vez son las mismas que están en los medios. O sea, Claro. que había copia de este material. Mira, resulta muy sospechoso como un material que supuestamente debe tener toda una cadena de custodia para que no sean alterados, ya varios medios de Claro, comunicación. el problema es que no es la primera vez que ocurre una circunstancia como esta. Pero es decir, esa es responsabilidad del Ministerio aparece Público, ¿no? un material, es decir, un video, un audio, un seguimiento, una interceptación telefónica que nadie sabe quién la hizo, ni por qué la hizo, ni cuál es el móvil, pero tiene información tan relevante que terminamos prestando la atención solo a la información y no al Exitosa. origen del material. Lo que pasa- Entonces, eso evidentemente plantea una dificultad y una discusión que sobre todo los periodistas tenemos que agarrar por las astas. Pero igual, es decir, ya, todo esto de los audios es oscuro. ¿Por qué estuvieron desaparecidos 6 años? ¿Quién los tuvo? ¿Por qué se guardaron si supuestamente ya no tenían relevancia ninguna con la investigación que se está haciendo sobre Artemio? Y de repente aparecen incorporados a un proceso como prueba de una cosa nueva, ¿no es cierto? Claro. Que se pagó coimas por el proceso de Madre Mía para supuestamente modificar versiones de un testigo. A ver, un poco para explicarte, digamos, el origen ilícito, ilegal y delictivo de los audios. Porque esto se produce en la investigación que se le sigue al camarada Artemio, donde el fiscal y el juez autorizan, digamos, el chuponeo, la interceptación telefónica del teléfono del camarada Artemio, de sus seguidores y de una serie de teléfonos celulares identificados con sus titulares. Y qué casualidad que finalmente terminan siendo chuponeados el presidente Ollantumala, su señora esposa, el hermano de la señora Nadine Heredia y algunos líderes del Partido Pero Nacionalista. ¿cómo así? Entonces, El argumento es que se sospechaba que había líderes cocaleros que eran parte de la representación parlamentaria No. del Partido Nacionalista, Te o cuento. ellos no estaban en esa investigación. no estaba, por ejemplo, se dice que Nancy Obregón está en la investigación, pero Nancy Obregón no podría ser investigada. ¿Por qué? Porque si tú recordarás, en el momento que se produce el chuponeo, que de marzo a mayo del 2011, ella era congresista en ejercicio. Y tú sabes que un congresista no puede ser investigado hasta que el Parlamento no autorice su O sea investigación que para a través del poder levantamiento de la inmunidad chuponear a Nancy parlamentaria. Obregón debieron pedir permiso. Al Congreso para poderlo investigar. Porque nadie te puede chuponear si previamente, digamos... Y en estos audios no hay se levanta la inmunidad registros de parlamentaria. conversaciones de Nancy Obregón. Y encima ni siquiera hay registro de conversaciones de Nancy Obregón. Es decir, se quiere generar todo un psicosocial para decir O sea, que pero lo que ustedes Nancy dicen ya, Obregón lo que estaba, ustedes digamos, dentro de la dicen, investigación. ya, lo que ustedes dicen es, con el cuento de que estaban chuponeando a Artemio, en realidad estaban Desvían creando la una investigación. cobertura para terminar. Pero ¿cómo llegan al entorno del presidente Ollantumala? Pero No fácil, entiendo. pues. ¿Cómo pasas de Artemio? Lo que pasa es que tienes que ver quiénes estaban en ese momento en la estructura del poder. Tienes al general Morán, que era el jefe de la Dirandro,
que es la unidad especializada de la policía la que realiza los chuponeos. Tienes en el Ministerio del Interior al general Hidalgo, muy vinculado al presidente García, y tienes en el poder del presidente García. Tú sabes que la policía es una organización jerarquizada. El general no va a hacer nada si previamente no le consulta a su ministro del Interior, y el ministro del Interior no va a hacer nada si no le consulta previamente a García. Es decir, o sea, la orden, ¿cuál era, según usted? Chuponé a Ollanta, esa era la orden. Y más, mira, o coincidencia que justamente este chuponeo se da en plena campaña electoral, en el periodo de marzo a mayo. Es más, cuando le preguntan al fiscal, que justamente ve la investigación de Artemio, que es el doctor Marco Guzmán Vaca, él dice: a mí nunca me dijeron, a mí nunca me informaron que estaba siendo chuponeado el señor Ollantumala y los dirigentes del partido. Y cuando le preguntan al juez de la investigación que autoriza el chuponeo, él dice: yo nunca autoricé el chuponeo al señor Ollantumala y a todos, digamos, los dirigentes de su partido. Con lo cual te demuestra que aquí ha habido una organización por parte del gobierno del presidente García para desviar. Pero lo que ha dicho el general, pero el general Morán decía, acá hay algo que yo no entiendo. El general Morán dice: nosotros nunca autorizamos, nunca chuponemos el teléfono de Ollantumala ni de Nadine Heredia, nosotros chuponemos a la gente del entorno de Artemio. Pero una vez más, ¿cómo entonces, así terminan registradas esas conversaciones? Entonces alguien está mintiendo. Y acá definitivamente quien está mintiendo es el general Morán. Porque si no, no habría, digamos, estos audios. Es más, en una reunión en plena campaña electoral del 2011 que tuvo el presidente Ollantumala con el señor Morán juró y rejuró que él no había chuponeado al candidato y después presidente Ollantumala. Entonces, ¿cómo después de 6 años aparecen justamente estos audios, ¿no? Estamos, Santiago, estamos con Santiago Gastañadú. ¿Qué pasó? Que queríamos comunicarnos con Javier Velázquez Quesquén para escuchar la versión de algún dirigente del Partido Aprista sobre esto, porque el asunto o sea, acá hay dos problemas diferentes, ¿no es cierto? Que es, ¿cómo así terminó chuponeado un candidato a la presidencia? Es más, y recuperamos la comunicación con Javier Velázquez Quesquén, congresista. Muy buenos días. Buenos días, Nicolás. Estamos con el ex congresista y militante del Partido Nacionalista, Santiago Gastañaduy, que está llamando la atención sobre un hecho relativo a los audios. Digamos, dejemos por un momento de lado el contenido que se refiere al supuesto pago de un dinero para que un testigo cambie de versión en el caso Madre Mía. La pregunta es, ¿cómo terminó el candidato Ollantumala chuponeado cuando la autorización del fiscal, la solicitud del fiscal, la autorización del juez, era para chuponear al entorno de Artemio? Es la pregunta que plantea Santiago Gastañaduy. Bueno, es muy sencillo. En primer lugar, la interceptación es legal, lo ha dicho el Ministerio Público. Lo ha dicho el Ministerio Público por orden de un juez, y la orden de este juez tengo entendido por medios periodísticos, no me he metido al detalle del tema porque no es mi función. Un fiscal le pide a un juez interceptar los teléfonos de delincuentes vinculados a Artemio y a la señora Nancy Obregón, y no es que haya una orden. El señor Gastañaduy, que es abogado y familiar del señor Humala, debería mostrar la orden del juez en que indica que se dispuso la interceptación del teléfono del señor Humala o de su esposa. Lo que sucede es que estos delincuentes cercanos a Artemio y la señora Nancy Obregón evidentemente tenían una fluida relación con la pareja Humala. Entonces, que a esos teléfonos hayan entrado o salido llamadas, ese es un tema que normalmente se da cuando hay una autorización. Claro, pero Javier, ahí hay un caso bien delicado, porque si tú estás investigando a Artemio y resulta que termina siendo chuponeado Ollantumala, el vínculo entre ambos debería haber sido incluido en el proceso contra Artemio, porque lo que se está diciendo es que alguien cercano, es decir, alguien que hablaba con Ollantumala a la vez hablaba con Artemio. Entonces, lo procesaron y lo metieron preso este hombre, me imagino. Yo creo que tú estás orientando bien a tu audiencia. No, yo lo que pregunto es algo que me parece legítimo, ¿no? No, déjame explicarte, pues. Primero, que yo no soy juez ni fiscal y no tengo por qué responder por esos jueces y fiscales que tendrán que responder. Pero segundo, la forma como tú lo presentas, dice, han chuponeado. Muestra tú, como periodista, muestra que la orden del juez era interceptar el teléfono del señor Humala. El hecho que el señor llame es normal, que si están
si están interceptando legalmente a un delincuente, a una persona que ordena a un juez, y entra una llamada del señor Gasteñudí o del señor Humala, es obvio que eso se tiene que registrar. Ya será el fiscal el que determine qué información la pasa al juez y cuál no. Entonces es un tema que se va a investigar por el Congreso, y cuando esa comisión que se va a instalar pronto llame al fiscal recolector, al fiscal que pidió el levantamiento de la autorización de la interceptación telefónica, ahí se establecerá por qué esta información referida al señor Humala no se hizo de conocimiento público. Pero que quede claro, tú ni el señor Gastañudí tienen una prueba de que hubo una orden del juez de interceptar el número telefónico al presidente Humala. Lo que pasa es que quieren tirar una cortina de humo. No, para nada, por lo menos de mi parte, para nada. Yo creo que acá hay dos temas, Javier, acá hay dos temas. Nicolás, no. permites un poco aclarar Sí. Parece que Javier no está muy Sí, enterado del perdón. tema. Sí, Javier, no, es que acá hay dos temas. Uno que me parece absolutamente legítimo y razonable de preguntar. Es decir, audios que aparecen 6 años después en una investigación donde se autoriza la intervención de teléfono de personas vinculadas a Artemio y donde termina registrándose, ¿no?, como 500 grabaciones, dentro de las cuales está grabado el entonces candidato y luego electo presidente de la República, Ollanta Humala, su esposa y gente de su entorno. Entonces es legítimo preguntar cuál es el link, o sea, de qué manera sus conversaciones terminan siendo escuchadas. Eso no excluye la otra pregunta que es absolutamente razonable. En esos audios existe la evidencia de que se estaba planteando el pago de un dinero para que un testigo cambie de versión en el caso Madre Mía. O sea, los dos temas son importantes. No es que hablemos de uno y no hablemos del otro. Los dos temas son trascendentes. No sé si me permites un poco para explicarle sencillo a Javier para que pueda entenderlo. A ver, terminemos de escuchar a Javier Velázquez Quezquén. A ver, Javier, continúa. Yo no voy a polemizar con el señor Gastañudí. Yo lo que quiero decirte es una cosa, Nicolás, este es un tema jurisdiccional. Los fiscales han dicho que ellos pidieron esta interceptación a gente vinculada a Artemio y a Nancy Obregón. Ahora, ¿por qué esta información sale 6 años después? Yo también podría decir que si estos audios hubieran salido durante la gestión del señor Humala, lo hubiéramos vacado por incapacidad moral, por haber defraudado, por haber comprado testigos para lograr su absolución. Hay muchas discusiones políticas, pero aquí el tema central no le tenemos que responder los políticos, sino el juez y el fiscal. Y segundo es que a mí me parece, sí, que tiene un sesgo decir, al señor Humala lo suponieron, que muestre que un juez o un fiscal pidió que le intercepten el teléfono al señor Humala a su esposa. Entonces, que en esa línea, en esa cadena de interceptación a esos delincuentes vinculados a Artemio y a Nancy Obregón aparezcan llamadas de gente del Partido Nacionalista, eso no es absolutamente ilegal. Además, te digo lo siguiente, se va a armar una comisión investigadora y el señor Humala, el señor Gastañudí, su esposa, el señor Humala, tendrán toda la facilidad de poder llamar la atención sobre supuestamente... Javier, ustedes van a... La declaración de Jorge del Castillo de evaluar la posibilidad de que la inhabilitación para el expresidente Ollanta Humala, ¿es una posición de la célula parlamentaria aprista o es una posición personal de Jorge del Castillo? No. Ayer ya le hemos conversado, la tenemos muy avanzada. Lo que pasa es que no lo queremos presentar solo. Le hemos entregado a la bancada fujimorista y a otras bancadas para que sea una acusación constitucional presentada multipartidariamente, porque yo creo que lamentablemente en el país, y para suerte de algunos que no creían en la democracia, se permite que hayan gente embusteros como este señor Humala, por favor, que hizo un golpe de Estado, que quiso vacar a un presidente democrático como el señor Toledo, con el que tenemos discrepancias, que tiene una esposa que ha demostrado que en sus agendas era una persona inescrupulosa, que ha recibido $3 millones, ahora resulta comprando... Exitosa. Todos le quieren echar las culpas al APRA, me parece, pues de verdad, me parece una broma de mal gusto, y por eso creo que no voy a polemizar con nadie, sino... Me parece absolutamente legítimo. Me parece... Acá de lo que se trata, Javier,
Javier, de lo que se trata para nosotros es de entrar a todos los ángulos de la historia y escuchar todos los puntos de vista y escarbar todo lo que haya que escarbar. O sea, Nicolás, no sé si... yo te agradezco muchísimo. Bueno, Gracias, Nicolás. muchas gracias a Javier Velázquez, que está clarísima. Sí. Bueno, Está clarísima la posición de... Bueno, que no es una posición entonces individual de Jorge el Castillo. mira, sí, un poco para aclarar el tema y un poco para explicarle en sencillo a Javier Velázquez si nos puede entender. No hay audio que grabe a la señora Nancy Obregón. ¿Y por qué? Porque en el periodo del chuponeo, que de marzo a mayo del 2011, ella era congresista en ejercicio. Y como tú bien sabes, Nicolás... O sea, para según que un ustedes, no hubo una autorización. No hay audio. O sea, no hay audio, digamos... De los 500 y tantos no hay audios, ninguno audio, es de Nancy Obregón. No hay audio, digamos, de Nancy Obregón, porque esa es la estratagema que está justamente señalando el partido PRI un poco para, digamos, vincular, digamos, Pero lo que acaba de decir Javier Velázquez Quequén es que la orden era para interceptar a Nancy Obregón y sus vínculos con Artemio. Pero no hay ningún audio, no existe ningún audio, digamos, que se haya grabado una conversación donde figure Nancy Obregón. ¿Y por qué? Porque Nancy Obregón en ese momento era parlamentaria de ejercicio. Y para poder investigar había que levantarle... Pero en resumen... El segundo punto, para un poco para ya ir terminando, en segundo punto, cuando se le pregunta al fiscal de estas intersecciones, el fiscal que vio el caso, que investigaba justamente al terrorista Artemio, él ha dicho que a él nunca se le informó de las grabaciones del chuponeo al señor Ollanta Humala, en ese momento candidato, después presidente, ni a su familia ni a su entorno. Que el juez no sabía. Eso lo ha dicho el propio fiscal, por si acaso. El fiscal, cuyo nombre es Marco Guzmán Vaca, lo ha hecho en varios medios de comunicación. Y el juez que autoriza el chuponeo ha señalado textualmente que él tampoco autorizó el chuponeo del señor Ollanta Humala ni de su entorno del Partido Nacionalista. Con lo cual demuestra que una mano siniestra liderada por el presidente García, para lo cual utilizó al general Morán y al general Hidalgo, se desvió. Está clarísima la posición de ustedes, ¿no? Santiago, pero igual, es decir, se nos plantea el mismo tema que con las agendas. Ahora sí vamos al fondo, ¿no? Pero vamos claro, al fondo, ¿no? O sea, con las agendas hay una discusión sobre si fueron robadas o no, pero la información que tiene es recontra relevante y resulta que coincide con muchas cosas que están viniendo ahora de Brasil. Que investigue el fiscal. El segundo tema, que es de los audios, es que los audios fueron irregulares, ¿no es cierto? El procedimiento según la versión de ustedes, pero escúchame. Es un delito que debe ser investigado, ¿no? Pero parte de esos audios revelan, yo creo que claramente, porque es más o menos lógica la secuencia, de que se le pagó un testigo para que cambie de versión en el proceso de Madre Mía. Mira, y eso también es un delito, ¿no? A ver, te voy a explicar. El testigo que tú te refieres es al señor Jorge Ávila. El señor Jorge Ávila primero nos incriminó, luego se rectificó y ahora nos vuelve a incriminar. Eso por un lado. Es decir, en corto tiempo ha tenido varias versiones. Punto uno. Sobre la supuesta, y lo pongo entre comillas, compra de testigo, hubo una investigación fiscal y judicial, donde el Poder Judicial, Nicolás, en 2 instancias, exoneró, exculpó de todo tipo de responsabilidad penal a las personas involucradas. Primer punto. Sobre el caso Madre Mía, se está diciendo, no, como se cambió, digamos, el testigo, por eso el Poder Judicial archivó el caso. Vuelvo a decir, cuando el Poder Judicial, en 2 instancias, primero la Sala Penal Nacional y luego la Corte Suprema, una de las salas que presidía en ese momento el juez César San Martín, con lo cual creo nadie puede dudar de su honorabilidad, estableció que no existía ninguna prueba contundente que incriminara. Claro, pero Santiago, yo no soy abogado, pero entiendo por mi experiencia, por los juicios que he tenido, que hay lo que se llama la nueva prueba, que se aparece algún elemento probatorio que te justifica revisar una sentencia, tú la puedes revisar. Un poco para explicar. Y más aún con el nuevo código. Entonces permíteme explicarte. Entonces, cuando el Poder Judicial en estas 2 instancias decide que no hay prueba contra el presidente Ollanta Humala, no solo se toma en cuenta el testimonio del señor Jorge Ávila, se toma en cuenta una serie de testimonios, y no solo testimonios, prueba documental. Se toma, por ejemplo, como referencia el informe de la Comisión de la Verdad, porque en la Comisión de la Verdad el caso Madre Mía también es denunciado, y en ese informe y en esas declaraciones, esas versiones, nunca se le imputó delito alguno al expresidente Ollanta Humala. Ahora, pero si todo eso es verdad, ¿para qué era necesario pagarle a Ávila para que cambie de testimonio como figura en los audios? No hemos pagado nada. Pero ahí en los audios es obvio.
pregúntales en todo caso a las personas que Pero al a las entorno más personas, cercano del pero ellos fueron candidato, ¿no? investigados, ojo. O sea, esas personas fueron investigadas. Esas fueron, y ahora, Estamos claros que... y para sí. terminar tu pregunta sobre si se puede reabrir un proceso penal, solo se puede reabrir un proceso penal cuando la persona es la condenada, no cuando la persona ha sido absuelta. Cuando la persona es condenada y encuentra nueva prueba que demuestra su inocencia, ahí recién se puede reabrir un proceso. Antes no se puede, porque estamos No estoy en la tan calidad, seguro de eso. ¿Eh? porque esto se llama y si pregúntale se a hace cualquier nueva abogado. prueba que No, demuestra la culpabilidad, no se puede reabrir, no estoy seguro. Porque imagínate, porque O sea, acusas a una persona de asesinato, la exoneras y descubres después que el arma tenía sus huellas porque encontraste el arma, no lo puedes volver a procesar. Yo creo que sí. No, porque pero hay un preguntémosle a los porque- especialistas. ¿Por qué? Porque hay un principio que se llama Nevis in idem, Exitosa. que nadie puede ser procesado ni condenado 2 veces por un mismo hecho, porque no generaría, digamos, seguridad jurídica. Imagínate tú eres procesado, te encuentran inocente, 3 años, dicen, aquí hay una prueba, ¿te van a volver a procesar y sancionar? Yo creo que no. Entonces yo creo que las cosas están claras. Yo creo que aquí se ha cometido un delito que es justamente espionaje con fines políticos, que así le he dado por el presidente García, donde se ha utilizado al ministro Hidalgo y al general Morán. Y yo creo que ya el Ministerio Público en estos momentos debería estar Bueno, investigando. y yo ¿no? creo que o sea, hemos cumplido con la obligación de poner las cosas sobre la mesa y que todos sean escuchados. Muchas gracias a Santiago. En todo caso, no sé si me permite ya 30 segundos para terminar sobre esta acusación constitucional que estarían presentando contra el expresidente Ollanta Humala para inhabilitarlo. Bueno, pues así como mira, nos quejamos tanto del chavismo que utiliza métodos para sacar de carrera a los opositores de la carrera política, esos mismos métodos lo está utilizando el Partido Aprista. Quieren utilizar un procedimiento parlamentario para sacar de carrera política al expresidente Ollanta Humala porque tiene miedo que en el 2021 podamos regresar. Santiago Castañón, el Partido Nacionalista, ha estado con nosotros. Nos vamos a la pausa, vamos a regresar para hablar de esta especie de operación, creo que es yo, ¿no? Es una reaparición de Sendero Luminoso, porque no solamente hemos tenido la participación de un grupo de seguidores de Abimael Guzmán bajo los carteles del Movadef, sino hemos tenido un conflicto en el proceso en el nuevo juicio por Tarata, donde han terminado los líderes de Sendero Luminoso siendo expulsados de la sala. Yo creo que esto es una operación política de Sendero Luminoso que está tratando de pescar en río revuelto. De eso vamos a hablar tras la pausa. Antes de ir a la pausa, mensajes de nuestros auspiciadores. Les voy a hablar de un sueño. El sueño de ofrecer la herramienta más poderosa para un hombre, la educación. La Universidad de San Martín de Porres lleva más de 54 años cumpliendo este sueño, ofreciéndote la mejor educación que te permitirá alcanzar el éxito. Porque cuando amas lo que haces, no te detienes hasta ser el mejor. Universidad de San Martín de Porres, ama lo que haces, aprende cómo. Tenemos otra mención dirigida esta vez a los conductores y taxistas que hacen uso de aplicaciones de celular para prestar su servicio. Se ha abierto el registro de conductores para una nueva empresa, se llama Subix. Se escribe SV grande YX. Esta empresa te ofrece la oportunidad de ganar lo que mereces porque te cobra el menor porcentaje del mercado a cambio de la mejor tecnología y la garantía de la mayor seguridad para tus pasajeros. Infórmate y sorprende ingresando a www.subix.com. Regresamos con más en Éxito.